Super Crack Estrella presenta. Donde estaban las minas del rey Salomón en el pasado apareció un nuevo brote de ébola. Todos recordáis mi video de Super Crack Estrella, donde los soldados Nabucodonosor liberan a los demonios de las botellas en el templo del rey Salomón, creando muerte y destrucción en todo Israel y lugares cercanos. Aquella liberación parece más bien un virus. La historia dice. El uso de este anillo, Salomón comenzó a traer demonios bajo su control, a partir de Ornias, el demonio que había estado atormentando el hijo del obrero maestro de Salomón. Al cuestionar a los demonios que hizo venir, Salomón fue capaz de aprender sus nombres, así persiguieron a los seres humanos, y cómo podría ser contrarrestado. Además, el rey fue capaz de hacer estos demonios trabajan para él. Por ejemplo, Salomón mandó al demonio Asmodeo para ayudar con la construcción del templo. Una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudó a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo. Lo cierto es que en este siglo XXI y en este año 2019, aparece un brote de ébola en el Congo, en una zona donde se dice el rey Salomón tenía sus minas de oro, quizás y como en aquella época de los soldados de Nabucodonosor abrieron aquellas botellas esparciendo un virus. Nuevo brote de ébola deja ya 1596 muertos en el este del Congo. Más de 1500 personas han muerto en el brote de ébola declarado el pasado agosto en el este de República Democrática del Congo, RDC, el peor en el país que vio nacer esta enfermedad y el segundo más virulento a nivel internacional tras el registrado en África Occidental. Según el último informe del Ministerio de Salud congoleño, hasta la fecha se contabilizan ya 2.239 casos de ébola, de los que 2.145 han sido confirmados, y 1.596 fallecidos por el brote, que afecta a las provincias de Kivu Norte e Ituri. Era aquí en Norte e Ituri donde en una época pasada el rey Salomón tenía sus minas. No sabemos si todo esto puede ser casual, pero no me negarás que es extraño que en el mismo lugar donde el rey Salomón tenía sus minas, surja este brote de ébola. El lugar es Norte e Ituri y la historia dice así. Las minas de oro del rey Salomón están en Congo. Existe una leyenda entre las compañías mineras mundiales que afirma que las minas de oro del rey Salomón se encuentran en la provincia oriental de Congo, en la región de Ituri, unos 83.000 kilómetros 2, en los límites de las fronteras con Uganda y Sudán. La mayor concentración de oro al nivel mundial se encuentra en esta zona, según los estudios geológicos realizados durante estos últimos años y citados por Joan Casoliva y Joan Carrero. El subsuelo del Congo contiene yacimientos de cobre, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, cadmio, coltan y otros metales raros, pero sobre todo concentraciones de oro en cantidades excepcionales. Según un estudio hecho por el Centro Nacional de Búsquedas Geológicas y Mineras, CRGM, el suelo de Ituri es tan rico que es posible, con los modernos métodos de tratamiento, obtener oro fino hasta una media de 6 a 7 kilogramos por tonelada, tan solo con el tratamiento de los hoyos de las antiguas minas de la Okimo. En el Kivu Sur, la explotación de las tierras produciría metales preciosos, como el tonio, utilizado en la aeronáutica y en la industria espacial. François Miser en la Libre Entreprise, 26 de abril de 1997, sostiene que después de que el gobierno de Ruanda invadiera el este de Congo, las empresas norteamericanas empezaron a ocupar posiciones capitales en el cobalto y en el oro, incluso entraron en el sector de los diamantes, donde el imperio de Beers, empresa sudafricano, tenía el monopolio de la comercialización de la producción de la única explotación industrial del país. En el corazón del Congo existe la leyenda de una ciudad antiquísima, llamada Opar. En algunas películas de Tarzan nos hablan de esta leyenda. La verdad es que los seres de Opar me recuerdan a aquellos monstruos de la película titulada Las colinas tienen ojos. Lo cierto es que el cine hace referencia a esta mítica ciudad, y una de esas películas es Tarzan. Según estas historias, esta fue antaño una colonia atlante, que quedó aislada de su madre patria hace muchos siglos, a su propia suerte en el interior del continente africano. Cómo habría llegado a establecerse una colonia atlante en un lugar tan remoto ha llevado a muchos a suponer una conexión con la mucho menos conocida tierra perdida de Kokarsa, un imperio marítimo prehistórico.
Otras han señalado la similitud del nombre con el igualmente legendario Opir-Ofir, que aparece brevemente en un episodio bíblico, contemporáneo al rey Salomón, lo que indicaría que en torno al 3000 a.C., la ciudad de Opar aún mantenía una población civilizada y participaba en intercambios comerciales a larga distancia. La conexión con el Opir mencionado en las crónicas nemedias parece remota, sin embargo hay una posible conexión con el reino de la era Iboria conocido como Punt. Un autor, al menos, ha hecho una firme defensa de que Opar en realidad se trataría de una colonia cretense, pero esto parece contradecirse con todos los datos aportados. Sin poder creer totalmente estas leyendas, lo cierto es que en una amplia región del interior de África, ocasionalmente, se han encontrado extraños restos arqueológicos. Estos parecen corresponderse con una cultura, similar en cuanto a tecnología al Egipto de los faraones, en una época muy lejana del pasado. Los pocos que afirman haber visto la ciudad corroboran que se trata de un monumento completamente distinto, en estilo y ejecución, a cualquier otra ruina antigua africana. Las leyendas que hablan sobre esta ciudad maldita, y sus habitantes bestiales que ocasionalmente salen para cazar víctimas para sus sacrificios, parece una similitud con lo que nosotros llamamos en nuestros días zombies, y que en aquella época llaman bestiales por no tener un comportamiento humano, sino más bien un comportamiento de animal, de bestia. Se ha extendido por buena parte del centro de África, lo que hace muy difícil aventurar su posición exacta. La sorprendente coherencia de los testimonios, separados en el tiempo y en el espacio, pueden ayudarnos a discernir la verdad. Construcciones. Según cuentan estos escasos testigos y la sabiduría popular, aunque la ciudad ha sido asaltada por la incansable selva, aún muchas de sus estructuras siguen en pie. Una muralla aparentemente inexpugnable rodea todavía sus edificios, algunos de los cuales aún se alzan, con sus torres y cúpulas, por encima de los árboles. La mayor de las construcciones conservados es el llamado en las historias Templo del Sol, rematado con una figura de un ave gigantesca y decorado con tablillas dorados cubiertas de jeroglíficos que nadie ha sido capaz de interpretar, aunque según al menos un testigo guardan cierto parecido con la escritura tifinagh del norte de África. El interior está dividido en varias cámaras y habitaciones de tamaño variable que parecen seguir una distribución radial. Al fondo del edificio existe una sala llamada la Cámara de los Muertos, donde se cree que los espectros de los muertos realizan sus propias ceremonias y sacrificios. Esta Cámara de los Muertos podría ser un lugar donde encerraban a estas personas infectadas. De esta sala saldría un pasillo secreto que conduce hacia los sótanos, donde se encuentra la Cámara del Tesoro, llena hasta el techo de lingotes de oro, y la Cámara de los Joyas, con gemas en bruto y talladas en cantidades ingentes. Pobladores de Opar. La población opariana presenta un visible dimorfismo sexual. Los varones son simiescos, con colmillos prominentes y rostros deformes, mientras que las mujeres son más ligeras, proporcionadas y, desde el punto de vista de los visitantes humanos, incluso hermosas. Se cree que estas características pueden derivar del cruce con alguna variedad menos desarrollada de homínido presente en la región en el pasado y hoy posiblemente desaparecidos. Su número es muy escaso, no más de 400 o 500 adultos, y en franco descenso. Los habitantes de Opar no utilizan flechas. Se cree que por motivos religiosos, y no por ninguna incapacidad biológica, son gobernados por una línea de sacerdotisas, aunque según algunas leyendas en realidad se trata de una única mujer inmortal, llamada siempre La. Adoran a una única divinidad, el dios llameante, de forma sangrienta, ofreciendo sacrificios humanos en la cámara central del Templo del Sol. Según la descripción del ritual que aparece en la obra de Sirwa de Germin, Observaciones de las diversas partes de África, la víctima es atada, viva y consciente, a un altar situado bajo una estrecha apertura en el alto techo. Cuando el sol atraviesa esta ranura, de forma que sus rayos incidan en el pecho del sacrificio, la sacerdotisa de turno clava en ese punto un puñal de obsidiana. A continuación, los hombres y mujeres de la ciudad, con copas de oro, beben la sangre que escapa de la herida y corre por una serie de acanaladuras talladas para este fin en el altar. La ciudadela de los Bolgandi. A escasa distancia de las ruinas de Opar se encuentra otro complejo en ruinas, posiblemente parte del mismo complejo original. Quizás un puesto avanzado o alguna clase de complejo religioso, político o militar. Está rodeado de una muralla de granito, con una única puerta en su lado este y en su interior hay, dejando de lado un puñado de chozas en mal estado, únicamente un gigantesco edificio de apariencia fantástica, con multitud de torres de distinto tamaño. Esta ciudadela está habitada por seres aún más bestiales, al menos en apariencia, que los oparianos. Están divididos en dos tipologías claramente diferenciadas.
Una muy similar a los gorilas, pero evidentemente con una inteligencia muy superior, que gobiernan la ciudadela y forman la clase dirigente. Y otra, que por las descripciones recuerda a las reconstrucciones de australopitecinos, más pequeños y estilizados, que actúan como esclavos de los primeros. Los Bolgani, palabra que en otro contexto se ha utilizado para referirse a los verdaderos gorilas, adoran a un dios león, aunque puede mencionarse posibles restos de una tradición totémica y que el león sea, posiblemente, el tótem de una antigua dinastía real o gobernante. Los operianos y los Bolgani, pese a su cercanía, parecen vivir mayormente unos a espaldas de los otros y ambas poblaciones se encuentran en franca decadencia. Algunos afirman que a finales de la Segunda Guerra Mundial ambas ciudades estaban ya deshabitadas, pero se desconoce si su población se extinguió o los supervivientes simplemente abandonaron las ruinas para perderse aún más en las nieblas de la historia. Ubicación. La ubicación de la ciudad perdida, y la ciudadela, es difícil de precisar pero la mayoría de indicios señalan hacia la parte más oriental del territorio conocido en los años 30 como Congo belga, cerca de las posesiones británicas y alemanas en África Oriental. Algunos precisan aún más y señalan a la región de Virunga como su ubicación más probable. Conexiones con otras localizaciones. Otras tierras perdidas del interior de África se han conectado directamente o indirectamente con Opar, la ciudad perdida de Singh, mencionada como fuente de diamantes en período histórico, o los asentamientos conocidos como Aten y Katne, o la misteriosa ciudad de Opar-Re, y por supuesto la ya mencionada Subendis. Otra historia, que se encuentra en las famosas Las Mil y Una Noches, habla de un pescador que encontró a uno de los demonios atrapados de Salomón, referido como un genio en el cuento. Este fue un pequeño vaso de cobre que tenía un sello de plomo en él. Este sello, que es el sello de Salomón, se describe como el gran nombre de Dios graba en ella. El ministro de Salud, Oli Ilunga Kalenga, ha visitado este viernes y sábado la ciudad de Bunia, capital de Ituri, donde hasta el momento no se han detectado casos de ébola, pero se han hecho preparativos para esta eventualidad. Aquí, según el comunicado de su departamento, Ilunga ha insistido en la importancia de sensibilizar a la población y de implicar a las comunidades en la respuesta frente al ébola. Poner en marcha medidas de salud pública es una cosa, pero debe ser sobre todo la comunidad la que se apropie y acepte las medidas de protección y también la vacunación, un medio que permite romper la cadena de transmisión. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.